En las últimas 24 horas, ¿cuánto contenido de sexo ustedes creen que han consumido? Sean social media, película o lo que sea. No evidentemente gente teniendo sexo, No, no, pero no en me las refiero redes a la sociales, pornografía, no, pero me claro. refiero a... Ajá, Pero por ejemplo, ahí me sale a veces como mucha gente bailando, entonces ajá, como ropa muy corta. ajá. Entonces esas mujeres a veces generalmente como que te llevan a pensar en eso. Sí, Entonces por eso, ya, como en las redes, así como videos, como reels. sí, ya, eh, Reels, memes, como acerca ya, de cosas, aparecen, a veces aparecen Reels en Instagram de novios que viven juntos y memes de cosas que pasan ajá. al estar juntos en la misma casa, como que... Ya, no a nivel de pornografía, digamos, Exacto, pero pero sí como tipo pullita indirecta de cosas que suceden al estar ya, juntos, experiencias que viven ya. por, por eso. Porque el mundo, en la película, en televisión, en social media, a donde quiera que vamos, lo más que vende y lo que más se presenta es sexo. En los TV shows, aunque no estén mostrando el acto explícitamente, sino están hablando de eso o están referenciando a que quiero irme a acostar contigo. Sí. Entonces, Ujú. eso está como arriba de mente, como se dice en inglés, top of mind, ¿me Ujú. entiendes? Y eso no es por accidente. El sexo es algo, como quien dice, que está innate, que está algo dentro de nosotros que no podemos escapar porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos como seres sexuales. Como yo lo sé, una de las únicas cosas que Dios le dijo a Adán y Eva en el Edén fue que Vayan a Y multiplicarse. procrearse, fructífero y multiplíquense. Y eso Ujú. podemos leer entre las líneas. ¿Me dejo entender? Dios no creó de esa forma. Y es decir, que hay algo lindo ahí que el enemigo quiere pervertir para sus propósitos. ¿Me dejo entender? Claro. Aparte de eso, el sexo se encuentra en todo, en los libros. Hay un dicho que se atribuye a Oscar Wilde, que es un escritor bien poderoso o bien conocido, que dice, todo en la vida tiene que ver con sexo, excepto sexo. Sexo tiene que ver de poder, right? Entonces, está súper, como quien dice, integrado en nuestra sociedad. Te hago una pregunta a ti, Yelitza. ¿Cuál es el área más rara que tú dices, por qué usaron el sexo para venderme esto cuando no era necesario? Bueno, habían anuncios que aparecían en televisión. Ajá. El típico, el carro, vender un carro donde sale una chica en bikini o una Mm, cerveza. La marca Presidente. Tú veías a muchas mujeres y hombres en piscinas y tú te quedabas como que, ¿cómo así? Yo creo que es porque como el sexo está, o sea, es evidente que tiene que estar relacionado con la desnudez. Entonces, al eso estar incluido en esas cosas como anuncios, porque por ejemplo yo me acuerdo, o sea, la pregunta era para ella, pero yo recuerdo haber visto una película de una chica, yo creo que se dedicaba a hacer un deporte, no recuerdo cuál era, pero trataba también de cómo ella a través de eso consiguió pareja, su cambio de vida. No recuerdo muy bien cuál era la trama, creo que ella era como mudándose a un lugar o viviendo sola, pero como a mitad de la película introdujeron como ella haciendo como un juego así como sexual mm, con la persona que era su novio en la película. entiendo. Entonces, no era como que se mostraba nada. Yo recuerdo que la estábamos viendo como en grupo y eso fue como, ¿Qué está ¿por pasando qué están aquí? poniendo esto? Si, o sea, la trama no tenía nada que ver. Entonces, Ya. era como que adelantamos esa parte, pero sí fue, o nosotros discutíamos acerca de la película sintiendo como que eso lo añadieron como para tratar de darle como más chispa, como más Sí, Ujú. calentura a la película, como que se entiendo. sienta más interesante, porque en Ya. verdad el sexo sí es un tema de que hablar. El sexo Claro. vende. Exacto. Porque mayormente en los programas de televisión, si no se habla de sexo, al final, más bien, los programas de televisión, cuando se hablan de sexo, tienden a ser los más virales, tienden a ser los más oídos, los más vistos, porque ese tema es el Habla tema, algo más tendencia, profundo. es exacto. Al final, eso es lo que atrae.
Yes. Regresaremos en un momento, pero antes que, les quiero recordar que se suscriban a este canal y que nos den like. Eso nos ayuda bastante a crecer este podcast. También síguenos en nuestras redes sociales. Solo tienes que buscar Y Ahora Qué Show. Pueden encontrar los enlaces en la descripción debajo. Y sin más preámbulo, que disfruten el resto de este episodio. Y no solo atrae, como mencioné, es algo que influencia en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, cómo caminamos, cosas así, ¿verdad? Y interesantemente, es algo que también a veces evitamos educarle a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, porque es algo incómodo, es algo que implica literalmente desnudez, no solo física, sino emocional y de alma, y sí espiritualmente, me dejo entender. Y la falta de educación y huirle a eso ha causado a que crea una oportunidad, una abertura a que el enemigo ahora entre y diga, oh, no la has recibido en la iglesia, no la has recibido en tu casa, no la has recibido en la escuela, déjame, déjame yo te enseño. Exactamente. Y particularmente se enfocan en, yo diría que el enemigo se enfoca en la juventud, porque es cuando estamos más susceptibles Claro, a a esos eso. susurros, a esos entendimientos, porque estamos aprendiendo del mundo. Y el aprender más del mundo, si no tenemos el diseño correcto, el diseño bíblico que está, puesto, no tenemos con qué contrarrestar la influencia del enemigo. Entonces, la educación viene más de ahí que otra cosa. Una cosa que yo diría es que los principios bíblicos típicamente o no están enseñados para nada o se disminuyen. O, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon una prédica del sexo o una enseñanza del sexo y del diseño del sexo en tu iglesia específicamente? ¿La has escuchado? Wow. ¿O han hecho Sí he charla? escuchado, pero Ajá. han hecho charlas acerca Ajá. de la sexualidad, del amor propio, de ¿Hace conocer cuánto tu tú cuerpo, piensas? pero no recuerdo, fue hace como un año, 2 años, ¿Y tú, 3, Ricardo? En mi caso, pero sí. en ese verano sí hicieron un taller en mi iglesia en República Dominicana. Este verano. Ajá, este verano, Muy hace bien. unas semanas. Duró como 2 meses, en verdad, que se trataban muchas cosas. O sea, era como una escuela, como de verano, que tenía la iglesia. Sí. Y uno de los temas era eso, como enfermedades de transmisión sexual, sexo, qué tiempo esperar, noviazgo. O sea, todos esos temas se trabajan Entiendo. en mi iglesia. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente también, como que yo tomé, no el mismo que hicieron ahora, pero sí, eso se hablaba, eso era un tema que estaba sobre la mesa, que se trabajaba. Ya. Y gente de mi generación también le gusta mucho decir como que no, que en las escuelas a veces no trabajan. Yo recuerdo que las psicólogas de la escuela tenían un tiempo en la semana. Sí. Y ellas a veces trabajaban esos temas de esperar, de cuidar nuestro cuerpo, porque... La prevención sexual, Exacto, todo eso. las Ya. enfermedades Y también. también Entiendo. viéndolo como desde un punto de vista bíblico, recuerdo, ese texto siempre lo trabajan como para la salud. Come bien, bebe agua, haz ejercicio. Pero si tú lo ves desde otro punto de vista, lo podemos relacionar con esto, que es el Sí. de 1 Corintios 6:19. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, si estamos diciendo que es un templo, ¿qué hay que hacer? Porque es santo, cuidarlo, porque que es de Dios, pero que yo lo tengo aquí, pero no es Amén. mío. Entonces yo creo que por eso, sí, o sea, a partir de eso, entonces que sí se nos enseña. Yo sé que, ok, en mi caso sí es diferente, pero yo sé que en otro, o sea, lo común no es que se enseñe, honestamente, acerca Se de ese crean tema. muchos tabúes acerca de eso, mayormente. Claro. Como el ámbito de sexualidad, sexo, es una palabra como muy chocante, como que, ay, no, tapen los oídos ese muchacho, porque es un niño, pero el niño también tiene que conocer por de dónde, cómo viene. Ahora el detalle es cómo se enseña a las diferentes edades, Sí, Ya. porque eso de que el niño viene de la garza, yo no me lo creo. Y La garza. sí, que la Dilo en garza la te español. trajo
Dile en Que lo español. trajo un pajarito y Un se lo pajarito dejó. en Oh, una lagarza. bolsa, Ok, ahora que entiendo. venimos del mono, que cosas así, al final van rompiendo como que al final va rompiendo como el hecho de que uno llegó a causa de una relación sexual. Y Exacto. de amor, Y de ajá. amor, porque más que todo es eso, porque al final de cuentas, esta estructura que el Señor construyó sagrada, que es la relación sexual en el matrimonio y todo eso, tiene un propósito y tiene una forma ordenada de cómo suceden las cosas. Exacto. Mira, yo cuando hicimos este episodio en The Pursuit con Smyrna y Michael, yo le dije que hagan un porcentaje de dónde aprendieron del sexo. Y este fue mis cálculos. Yo dije que de media o de televisión o cosas así había sido 40%, casi la mitad. De mis Eso es padres, mucho. 15%. De la escuela, un 10%. De mis amigos, otro 15%. De mi propio, ¿cómo se dice? Research. De mi propia búsqueda, un 20%. Y en la iglesia o un lugar religioso, 5%. Y eso debe de ser mucho más grande porque nosotros tenemos, como que se dice, el esquema de cómo Dios tuvo la intención de hacerlo. Claro. Me debo entender. Ujú. Entonces, eso debe ser mucho más grande. Ahora, yo estoy curioso en escucharlos de ustedes, pero la tristeza es que no tenemos tanto tiempo para meternos en eso, pero ya para otro episodio en el futuro, 100%. Una cosa que mencioné, que quiero volver a tocar antes de seguir, es que en las áreas que no se están tocando los padres en la escuela, en la iglesia, bla, 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 es una oportunidad para que el enemigo entre Ujú. y él ponga su Así es. bandera y diga, eso es lo que tienes que aprender. El enemigo nunca pierde una oportunidad. Y una cosa que como los jóvenes tenemos que aprender y tener por cierto y por seguro es lo siguiente, que el sexo es tan importante y es tan íntegro a nosotros como personas que el enemigo lo hace llegar a ser lo primordial, ¿verdad? Claro. Entonces se alaba y se eleva al sexo como algo, como lo más importante de ti. Ahí es Ujú. que vienen, el apoyo a diferentes, digamos, abnormalidades sexuales, ¿verdad? Que en vez de cuestionarlo con la Biblia, en vez de cuestionarlo con el diseño, nada más se apoyan. ¿Por qué? Porque yo me siento así, porque tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana sexualmente, porque no va a haber consecuencias. Y Ujú. esa es una mentira del enemigo que él está feliz de decirle a todo el mundo. Ahora, yo le pregunto a ustedes, si yo le digo que nosotros somos seres sexuales, ¿qué eso significa para ti, Ricardo? Que somos un ser sexual. Como que nosotros, las personas, tenemos como ese deseo, como que la atracción pudiera terminar en eso. También como que es algo que viene, o sea, que es importante. O sea, tan pronto que no puede ser un tema a obviarlo, porque forma parte de nosotros, porque a través de ese acto, entonces yo estoy aquí hablando con ustedes. O sea, si eso no hubiera pasado con mis padres, Exacto. o sea, Ujú. hay cosas, hay gente que no, que tiene procedimientos, pero Ya, ya, lo ya. normal es, ¿verdad? Que dos personas se unan, Sí. ¿verdad? Ya. Y tengan eso. Entonces yo creo que es eso, como que eso forma parte o gran parte de lo que es una persona. Exacto. Somos ¿Elisa? seres carnales. Mm, Lamentablemente por el pecado se ha hecho más vulgar el ámbito del sexo. Porque hablamos eso al principio. Dios le pidió a Adán y a Eva que se produjeran y que se multiplicaran. Entonces, eso fue algo instituido por el Señor. Pero entonces, actualmente, por el pecado, es mucho más fácil caer en tentaciones a través de del mismo deseo de carnal. Porque la carne es débil. mm. Y en la Biblia encontramos muchos personajes que por estar mirando lo que no tienen que mirar, cometieron pecado. Y yo no tengo que mencionar el nombre, David, ¿verdad? Que José tuvo que correr de la esposa de Potifar. Mm. Y eso, ¿por qué? Porque somos carnales, somos seres sexuales. Entonces, al final de cuentas, es algo natural. Que se tienen que romper los enigmas de esto.
Sí. Somos seres sexuales. Ahora, hay que verificar qué estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, ya sabiendo esto. Exacto. O mucha gente dice que, like, oh, el sexo es nada más algo físico que no me afecta en nada más cerca de ahí. Pero déjame decirte algo, la comida es una necesidad física también, pero no se ve la comida al mismo nivel que el sexo cuando tiene que ver con vender las cosas y cosas así. Ahora, la glotonería sí se usa y es parte y se promueve diferentes tipos de comida que son horribles, cosas así que no son buenas para tu salud, entiendo, pero nada llega al nivel del sexo, porque el sexo no es nada no, o mejor dicho, es más allá del acto. Es como que dice un atar de almas, que eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? El conocerse, eso no es en accidente que está así, eso es a propósito, porque Ujú. uno se conoce mucho más allá de eso. Típicamente, la gente llega, o nosotros como personas, mejor dicho, llegamos a la madurez sexual en la adolescencia, ¿verdad? Las mujeres con su periodo y los hombres, etcétera. Y a veces mucho más antes. Todo el mundo tiene una primera vez de que vio el acto, una primera vez de que quizás vio pornografía, una primera vez de que le contaron esto, contaron lo otro. Todos tenemos una primera vez. Y el sexo, yo diría que tiene ¿cómo se dice? Es único en el sentido de que es más espiritual que físico. Sí. Vamos a decirlo así. Así es como yo lo entiendo y pienso que es verdad. De que en sí, yo he preguntado y he investigado, el sexo lleva como que 5 a 10 minutos, like el acto en sí, quizás 20 minutos or something like that. Pero la búsqueda a llegar a ese punto se requiere mucho esfuerzo Desde y antes. Claro. desde antes y de la búsqueda del sexo es algo tremendo que impulsa a muchas personas. So, que algo así que se termina en, tú sabes, hay una persona que termina en 1 minuto, 2 minutos, lo que sea, que algo que te motive, que solo termina en 1 minuto, sea tan poderoso, da a conocer de que es algo con mucha más profundidad de que nosotros podamos entender Más que todo, también es una decisión. también. Nada, es como dicen, no es un accidente, no es una casualidad. Darle cabida, porque pensamientos pueden llegar. Ahora el detalle es darle cabida a esos pensamientos, porque somos entes carnales y cualquier cosa puede incitar a, a querer llegar a ese punto. Al final de cuentas, es como dices, uno decide si comer, si levantarse, si permitir que las cosas pasen, que no pasen. Entonces, al final de cuentas, siempre será una decisión. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, cuándo es el momento correcto para que eso uno pueda dejar que eso suceda. Exacto. Porque Dios es un Dios de orden. Exacto. Y noten que los traumas sexuales son uno de los que se cogen más para sobrepasar. Eso no es por accidente. Por eso es que la gente dice que hay tanto peligro en los efectos de la pornografía, porque te agarra y casi no te deja ir. Y eso es porque te agarra algo en la profundidad de cómo nosotros fuimos diseñados. Hay una razón por la cual el Señor quiso que nosotros seamos tan cuidadosos con el sexo, y es porque es algo íntegro y íntimo de cada uno de Claro, es algo nosotros como que como sale persona. de ti. Porque, por ejemplo, dos personas teniendo sexo, para que eso sea de que un acto así como amoroso, efectivo, que de verdad tenga sentido para ellos en ese momento, es porque debe haber una conexión especial. Debe haber una intimidad que no solamente sea carnal, sino que personas que se quieran, Sí. porque tú cuando estás en eso, tú no solamente abres las piernas, tú abres Mm, tu corazón, tú abres como lo que, porque no andamos desnudos en la calle, porque la yeah. vergüenza me mataría si fuera mi caso. Imagínate. Pero en ese momento que sí hay que estar desnudo delante de una persona que amo, es como que ahora abro, Tu corazón, exacto, mi tu corazón, alma, abro como que ya tú conoces hasta mis vergüenzas en ese sentido. Por eso es Yeah. como que el sexo no es solamente algo como que voy, entro, saco y ya. No funciona así. Es como algo más que solamente pensar en entrar y hacer el acto, sino
Sí, el entender de cómo nosotros somos seres sexuales es tan importante porque afecta nuestras decisiones, no solo sexuales, sino nuestras decisiones con quién salimos. Claro. En otro episodio hablamos de que, ¿qué tal si considero salir con alguien fuera de la iglesia? Ok, las costumbres son diferentes. Fuera de la iglesia, el tener sexo fuera del matrimonio es algo normal y ellos lo estarían expectando. Entonces tú estarías poniéndote en una situación a donde tú no quieres estar. Otra cosa, si el sexo está en tu historia, traer eso a otra relación lo hace Claro. pegajoso, lo hace un poco complicado. Y Trae no solo eso, expectativas del pasado. perdón, Eso trae expectativas del pasado. Y expectativas de paz. comienza, entonces Exacto, entra lo que es la comparación. exacto. De, no, porque fulano era mejor que con quien yo estoy ahora, pero con fulano yo no estaba casada, ahora yo estoy casado contigo. Ay, eso es un problema para el matrimonio. Ya, Entonces eso crea dificultades, eso crea división. ya, Entonces por eso es que es tan importante como dejarlo para el matrimonio. exactamente. Y por último, solo menciono de que muchas veces esas experiencias, como tú dices, y el trauma sexual te puede llevar a tratar a tu pareja a una distancia o tratarla de una forma en el cual refleja tu trauma para tratar de salvarte y es algo que esa pareja no se mereció porque, no tuvo esa experiencia o lo que sea. No estoy culpando a la víctima para nada, me dejo entender, pero lo que quiero decir es que el jugar más con algo de que Dios dijo que era para algo específicamente, lo más problemas que va a haber. No, y que también eso es el ámbito en el noviazgo, que sucedan cosas de intimidad, también puede llevar a ser piedra de tropiezo para la persona que amas. Sí, Porque es que somos entes carnales. Es difícil cuando dos personas se aman y al final de cuentas remordimiento, que al Señor no le agrada esas cosas. exacto. Entonces, al final de cuentas, si se cede a ello, entonces entra lo que es el pecado. Y ahí entonces no es agradable ante los ojos de Dios, pero somos una relación cristiana. No solamente que no es agradable delante de los ojos de Dios, es que el sexo, o sea, tener relaciones sexuales no es un asunto de juego. No, No. Porque por eso es que Dios quiere que sigamos su palabra, porque Él sabe por qué es importante dejarlo para el matrimonio. Entonces, porque de eso pudiera ser, hay mucha gente que se enferma con ese tipo de cosas y no de una manera más clara. ¿Sí? Entiendo. O sea, es como, tienen tantas ideas que ha dañado lo que, como debería ser el sexo dentro de una relación de matrimonio. Ya. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y entonces yo no me quiero ir sin, ¿y el ahora qué? ¿Y el ahora qué es esto? Que si Dios nos hizo como seres sexuales, eso es porque Él tiene un diseño para esa cosa que Él puso dentro de nosotros. Una cosa que no le he mencionado a ustedes y que solo le he mencionado a Smirna, que es mi compañera, en el otro podcast donde hablamos de esto con mucha más profundidad, es que en realidad ella y yo podemos hacer un podcast de sexo entero, una temporada de sexo entero. Ahora estamos en comunicación de hablar con ciertas personas que son expertos en eso para que lo hagan con nosotros, pero es interesante de que en solo una temporada de 2 episodios de 1 hora, casi 14, 15 horas de contenido o más, puede ser solo enfocado en eso. Y eso no es por accidente. Ahora, el diseño de Dios para el sexo, yo diría, es que es esto. No debemos de huirle al sexo. ¿A qué me refiero? Mejor aprender de él que huirle a él. Como tú mencionaste antes, de que, ok, mejor, tápenle el oído al muchacho que está por ahí, lo que sea. Mejor eduquémonos claro. lo que no sabemos para evitar problemas, para evitar que el enemigo tenga una apertura y meternos una idea errónea a donde el cual esa pueda, como quien dice, contaminar las otras áreas. No sé si me dejo entender. Número 2, cogemos consejo de la Biblia y no metamos en ese acto, ¿en qué? Fuera de la santidad del matrimonio. Número 3, el sexo no es solo para, como quien dice, para procrear, es para disfrutar.
y se disfruta más bajo el diseño de Dios que fuera de él, yo diría. Amén. Como diseñador, uno puede decir, ok, como yo lo diseñé, si tú lo usas de una manera diferente, no vas a agarrar el mismo gustico. No sé si me dejo entender. Otra cosa, el diseño falso que presenta el enemigo muchas veces se presenta tan similar al de Dios que nosotros a veces lo podamos confundir y tenemos que estar atentos y educarnos a lo que dice la Biblia para tener esa base. Otra cosa que es un punto de mi hermana, pero que lo quiero poner ahora, es que no debemos de caer en la trampa del ateísmo sexual. ¿A qué me refiero al ateísmo sexual? De que Dios no tiene nada que ver con mis decisiones sexuales. Eso solo me toca a mí. A Dios lo dejo en la iglesia, lo dejo en la Biblia, lo dejo lo que sea. No. El ateísmo sexual, como quien dice, choca con la Biblia, que debemos de involucrar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo esa. Y por último, la integridad en nuestras decisiones diarias, que eso incluye lo que decidimos ver, lo que decidimos escuchar, lo que decidimos pensar, todo eso, y no ponernos en situaciones que nos llevan, a dificultad de tener que decir que no. No sé si me dejo entender. El punto es que Dios tiene un diseño maravilloso para cada uno de nosotros y lo tuvo y eso es, y mejor dicho, y el sexo es parte de eso. Nosotros debemos de utilizarlo al máximo dentro de los parámetros para disfrutar cómo fue diseñado y así poder decirle a otros y testificar de que, ¿sabe qué? Dios tenía la razón. Exacto. Y al educarnos más, al meternos más en la Biblia, nosotros como jóvenes, al tener estas conversaciones, vamos a poder ser jóvenes más, como quien dice, más empoderados para poder ser ejemplos para otros también. Ejemplos para otros. No, y es importante porque así cuando vengan las tentaciones, cuando vean aquellas cosas que Satanás quiere imponer a jóvenes, no seamos ignorantes o seamos fáciles de engañar, sino que ya estamos fundamentados bajo lo que Dios ha mandado, con lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Yeah. Y ya cuando venga, nosotros vamos a poder vencer cualquier tentación, cualquier cosa que nos distorsione de la realidad. Muy bien. Bueno, que Dios nos bendiga. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Muchas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros. Durante esta temporada estamos hablando y discutiendo cómo es el noviazgo en Latinoamérica en paralelo con nuestro otro podcast que se titula The Pursuit, que discute cómo es el noviazgo y el amor en Norteamérica. El episodio acompañante para este episodio es el número 22 y se titula Embracing Sex. Para tu conveniencia, puedes encontrar el enlace en la descripción debajo. Apreciamos tu apoyo y sintonía. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga.